en el engaño. Es el tema que corresponde y espero que vengamos el día domingo. Repito, el día domingo estaríamos dando ya la nueva serie para que el día miércoles vengamos pues a una serie distinta, a una serie diferente, siempre enfocado en el apóstol Pablo. El amor no deja en el engaño. Bueno, hemos estado diciendo y enfatizando muchísimo que el amor, más que un sentimiento, es una decisión, ¿verdad? Más que un sentimiento, es una determinación que nosotros usamos, o más bien que nosotros elegimos, que hacemos más bien. Es una determinación, es una decisión que tomamos. El amor, más que un sentimiento, es una determinación que las personas tomamos y decíamos como un aspecto relevante, que el amor lo que hace es volvernos protectores de la dignidad o el valor de una persona. Eso es básicamente lo que va a hacer el amor, ¿verdad? Si nosotros lo entendemos. ¿Qué hace el amor? Apachúrrate. No, lo que hace es proteger la dignidad o el valor de una persona, ¿verdad? Cuando usted la ama, eso es lo que precisamente está haciendo. Está cuidando, está protegiendo el valor de una persona. Por eso los que aman se vuelven de alguna manera proteccionistas, ¿verdad? Pero ¿qué están cubriendo? ¿Qué están cubriendo? A la persona, no, están cubriendo su dignidad. Cubren su dignidad. Y eso hacemos cuando amamos, protegemos o cuidamos o guardamos que el valor, que la dignidad de una persona no se venga al suelo. Amén. Entonces la cuidamos. Quiero decirles que todos los seres humanos tenemos un valor. Todos. Tenemos un valor, pero en razón de qué sería? Bueno, en razón de nuestro origen como seres creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces todos valemos. El vecino, el hombre, aquel malo con el que usted no se identificaría, todos tenemos valor. Ellos tienen su valor, ¿verdad? Como personas y como seres humanos. Quiero decirles que entre tanto el pecado lo que hace es destruir ese valor o esa dignidad, llevando a la persona a considerarse que no vale absolutamente nada, que de hecho eso hace el pecado. El amor lo que hace es cuidar dicha dignidad o valor, asegurándose que la persona viva a la altura de lo que es. Pues es algo que necesitamos tenerlo en mente. Repito, entre tanto el pecado destruye nuestro valor, va a destruir nuestro valor. El amor lo que hace es cuidar dicha dignidad o valor, asegurándose que la persona viva a la altura de lo que es. Amén. Es algo que debemos de entender. Fíjese que el Señor lo hizo, dice que Él nos amó. El Señor nos amó. Y la manera como la Biblia describe el amor de Dios es de esta manera. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros de alguna manera decimos, bueno, el pecador no merece ser amado, pero la Biblia no nos enseña eso. O sea, Dios amó al pecador. Pero lo que entendemos es lo siguiente: el amor o el sentido de protección a esa dignidad
hicieron que el Señor, en lugar de apartarse del hombre por su pecado, buscara salvarlo a pesar de su pecado. A pesar de su pecado, no borró su dignidad o su valor, sino siguió viéndolo con valor y como tal fue, ¿verdad? Y lo salvó aún en su estado pecador. Por eso decimos, todos valemos delante de Dios, todos tenemos un valor. Todos. Aún, mire aquel bolito, aquel mendigo que nosotros con quienes nos topamos quizás, y que nosotros no le hacemos ni caso, porque es el mendigo, ¿verdad? Pero ese tiene un valor grandísimo. Yo recuerdo, estoy hilando, estoy pensando, yo recuerdo de Joaquín, yo otras veces los he contado. Joaquín era el loquito de ahí por donde nosotros vivimos. Él era un muchacho, pues no muy cuerdo, digámoslo así, para que entendamos. Él era el loquito del barrio, siempre diciendo disparates y todo el mundo, vení Joaquín, cuando pasaba, vení, porque nos gustaba oír lo que él decía, porque siempre terminábamos todos riendo, no sé, y resulta que Joaquín se murió. Y yo me quedé impactado ese día del funeral de Joaquín, porque su tía dijo lo siguiente. Dijo, Joaquín, así como era, dijo, así como nosotros lo conocimos, él desempeñó una función, dijo. Y era que él traía alegría, nos traía alegrías a todos, dice. Cuando nosotros estábamos como un tanto tristes y llegaba Joaquín, nosotros ya sabíamos que en algo teníamos que terminar riéndonos. Entonces dijo la tía, yo agradezco a Dios por la vida de Joaquín. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Yo siempre lo vi como el loquito, pero ella lo vio de una manera distinta, de una manera, bien diferente. Por eso yo digo que todos tenemos, hermanos, un valor, todos lo tenemos. Y de hecho, pues los creyentes, los cristianos, en nuestro deber, de vida, está el poder dar, ¿verdad?, todo el respeto a toda persona. No importa, que esa persona sea el loquito de la cuadra, o sea el mendigo, o sea el borrachito. Todos merecen, fíjese, nuestro respeto. Todos merecen, que nosotros le brindemos nuestro afecto y nuestro amor. Amén. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos irlas aprendiendo, valorando, y pues de alguna manera nos hacen disfrutar la vida porque podemos compartir con todas las personas. Yo recuerdo igual, ¿verdad? A un hermano de la iglesia, yo les he contado siempre, es exagerado en sus relaciones, pero así buenísimo. Él tiene una categoría bastante alta, pero sobre todo porque es un profesional, ¿no? Y está bien ubicado. Pero increíble, hay veces salíamos y él siempre, adiós, niña Juanita, adiós, don Sutanito. A él lo saluda el billetero, lo saluda el que vende minuta, la que vende crema, el que pasa dejando el periódico, siempre lo están saludando. Y él siempre tiene una palabra así de ánimo y dice, adiós, don fulano, gusto de verlo acá. Qué cosa me impresiona. A mí me impresiona porque digo, yo quisiera ser así. Y son cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Todo el mundo merece el respeto, todo el mundo merece nuestro
nuestro respeto. Y de hecho, pues ahí la forma como nos dirigimos a ello. Entonces estamos diciendo que el amor, hermanos, es una decisión. Más que un sentimiento, es una decisión. Amén. Es una decisión. Yo voy a decidir. Yo voy a elegir, fíjese bien, amar a alguien, cuidar su dignidad. Y digo, no es un sentimiento porque no tengo que sentirlo acá. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo no lo voy a sentir acá, ¿verdad? Sino yo lo voy a decidir. Yo lo voy a elegir a ser de esa forma, ser de esa manera, aunque no lo esté sintiendo acá, como decimos. Nosotros decimos querer a alguien, sí, yo quiero a alguien porque mira, aquí siento que la amo. Entonces no, o sea, el amor, por eso decimos, más que un sentimiento, es una determinación, es una decisión. Entonces, viviendo, hermanos, en Cristo, nuestra categoría de ser como persona, hay que decirla, queda totalmente restaurada, estando, viviendo en Cristo. Y queda restaurado al punto que no solo entendemos ser criaturas de Dios, sino nuestra fe en el Señor nos eleva al glorioso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros lo llegamos a entender. No solamente somos criaturas de Dios, sino que ahora en Cristo entendemos ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos, ¿verdad? En Cristo que sabemos o debemos tener la plena seguridad que somos hijos de Dios. Ahora, imagínense ustedes, si como criaturas creadas por Dios, lo que recibimos del Señor fue amor, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, y no nos habíamos convertido. Si como criaturas creadas por Dios, lo que recibimos del Señor fue amor, ahora viene la pregunta, ¿cuánto más no será el amor que el Señor nos muestre siendo sus hijos? Amén. ¿Cómo no será el amor? O sea, tenemos un valor. Para Dios tenemos un valor altísimo, altísimo. Ahora, hablando del amor entre unos a otros, ya, hermanos, hemos de alguna manera pues predicado algunas cosas importantes durante todo este mes, y pienso que puede despertarnos en algunos aspectos que necesitamos comenzar a practicar, ¿verdad? Necesitamos comenzar a practicar. Si lo que oigo no se vuelve en una práctica, entonces pues todavía no ha llegado al punto culminante. Nosotros necesitamos cambiar, comenzar a hacer las cosas de manera distinta, hacer las cosas de manera diferente. Pero primero necesito captarlas, ¿verdad? Entenderlas. Entonces una de las cosas que vamos a cuidar entre nosotros en esa manifestación de amor es el hecho que vamos a cuidar nuestra dignidad, vamos a cuidar nuestro valor. Y el Señor nos va a ayudar a través de su palabra a que nuestras relaciones sean de hecho de ese tipo, de esa forma, ¿verdad? Protectora de nuestra dignidad. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El apóstol Pablo, fíjese bien, nos enseña que amar a una persona no es dejar a una persona, que no es permitirle, o más bien es cuidar que una persona no destruya su dignidad en el engaño de la vida, sino el ayudarle a entender dicho engaño a fin de apartarlo de tal situación. Como quien dice, si usted mira a un hijo desviarse, ¿qué hace usted? ¿Usted lo deja que se desvíe? ¿Usted deja que su hijo
a sabiendas de que su caminar no es el más correcto, usted deja que su hijo camine a la destrucción. Yo creo que ninguno lo haríamos. Entonces hay que decirlo y hay que entenderlo. El amor, por causa del amor, tenemos que intervenir cuando vemos a una persona que amamos que no va por el camino correcto. Amén. Entonces el amor no es solo, ay sí, ¿verdad? No, pero yo no le digo nada, yo no le voy a decir nada porque lo amo. Dice que el amor, y ese es el propósito de este mensaje, el amor no deja en el engaño. Por causa del amor hay que intervenir, ¿verdad? Hay que volverse parte de situaciones que a lo mejor no querramos, pero con el objeto de hacer de buscar reconvenir la situación de una persona a la que hemos dicho que amamos. Amén. Entonces el amor, diga conmigo, el amor no deja en el engaño. O sea, el amor, cuando usted mire, no diga, no, es que yo no me quiero meter. Si usted ama, usted se tiene que meter. Se tiene que meter e intervenir en situaciones donde lo que va a buscar es a interrumpirle al enemigo que logre su objetivo sobre una persona en particular. Máxime si usted está diciendo que la ama. Amén. Ahora, esta parte es mero difícil porque bueno, o al menos a mí me cuesta. Uno no quiere meterse en la vida de los demás. Yo no sé si a usted le pasa. Y cuando se trata de estar en una plática, en un diálogo, donde alguien tiene que ser reconvenido en algo, entonces a nosotros no nos gusta. Y de repente mejor decimos, no, yo mejor no me meto en eso. Yo mejor me parto, mejor yo no le digo nada, se va a molestar. Pero por eso vuelvo a decir, el amor no deja en el engaño. El amor, o sea, la persona que ama tiene que intervenir. Tiene que intervenir y comenzar a tener un diálogo, o sea, franco, fíjese bien, sobre la persona a la cual está tratando de influenciar. Quiero decirles que el apóstol Pablo actuó de esa forma, actuó de esa manera. El apóstol Pablo, cuando vio el caminar de las iglesias y él miraba algo que no era correcto, él no se quedaba callado, sino que él intervenía y les decía, mire señores, aquí está pasando algo que quiero explicarles cómo es. O sea, así hay que hacerlo. Él los instruía y les decía, mire, no es por ahí el camino, tenemos que hacer tal cosa. Por eso estamos diciendo que el amor no deja en el engaño, porque el apóstol Pablo, en su manera de llevar las iglesias, no, más bien intervino en tales situaciones. Buscó quedar mal, como dice. Buscó, a lo mejor para que se entienda, meterse en lo que al entender podría decirse, eso no me importa. Sí se metió. Imagínense cómo no se metió Pablo. Y veíamos en enero que toda la situación tan difícil que se había presentado en la iglesia de los Gálatas. Decíamos que en la iglesia de los Gálatas estaba, habían miembros de dicha iglesia que eran judíos y que venían muy familiarizados con toda la ley, pero también habían gentiles. Dice que los miembros de la iglesia de Gálatas que eran judíos habían influenciado tanto al punto que estaban llevando a la iglesia nuevamente a practicar la ley.
Más bien las costumbres, las tradiciones que habían en torno a la ley. Y cuando vio Pablo eso, les dice cosas pero fuertes, al grado que hay una expresión que Pablo dice de la gracia os habéis desligado, dice. O sea, era fuerte, era duro. Mire cómo les hablaba Pablo a los Gálatas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mire, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces lo que estaba haciendo Pablo era enfrentando una situación que es a lo que a nosotros no nos gusta. Pablo les estaba diciendo, miren señores, están en un lío. No tienen por qué ir por ahí. Tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Otra expresión de Pablo es, hijitos míos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, mire, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy aterrorizado lo que están haciendo. Y si ustedes lo asemejan, pudiera ser, o sea, que estemos con un hijo que se ha desviado y usted diga, mira, hijo de plano, mira lo que estás haciendo, ¿para dónde estás yendo? Eso es lo que de alguna manera, o sea, se plantea. A los tesalonicenses Pablo les decía lo siguiente, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Mire, dice incluso, así como el Padre al Hijo, los exhorto. Por eso decimos que si vamos a aprender del amor de Pablo, debemos entender que Pablo, por el amor que tenía a las iglesias, no estaba dispuesto a dejarlos en el engaño de la vida, sino tuvo que intervenir, y tuvo que intervenir con palabras a lo mejor un poquito fuertes en el momento, pero que eran necesarias. Entonces, y eso nos pasa a nosotros, nos pasa, miren, en nuestras casas, nos pasa, puede suceder en la relación con otros, donde usted esté en el dilema, ¿hablo o no hablo? ¿Digo o no digo? Y por eso decimos, o sea, el amor más que un sentimiento es una determinación. Y es una determinación de intervenir incluso en aquellas situaciones donde nosotros vemos a la persona que amamos que se puede destruir. Amén. Hay que intervenir. Y ahí es donde nos ponemos, no, yo no, mejor no, ni toquemos el asunto. Pero dice que sí, hay que hacerlo. Dice que cuando se ama, oiga, se exhorta. Cuando se ama, se reprende. Cuando se ama, se aconseja. Cuando se ama, se instruye. Todas estas cosas pueden suceder. Y oiga lo que dice la palabra, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire. Entonces, no te fatigues, dice, de su corrección. No menosprecies conmigo el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso decimos que el amor es corrección, el amor es exhortación, el amor es consejo, no solamente es un sentimiento aquí, no. Dice que el
el amor se va a meter en líos con la persona que ama. Amar significa aprender a hablar, hermano. Aprender a hablar con franqueza, aprender a hablar con sinceridad, a fin de ayudar a que las personas que amamos no queden atrapados en el engaño de la vida. Amén. Ahora, por eso yo quiero darles, cuando observamos, ¿verdad? O más bien qué hacer, cuando observamos engaño en la vida de las personas, o cuando observamos que las personas a quienes amamos están tomando una dirección incorrecta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a dejar ahí? Que corran y que... No. Dice que hay que intervenir. A los padres, repito, nos toca intervenir sobre los hijos. A los líderes igual. Me da cuesta ser líder en las iglesias por eso, porque hay que meterse en líos. Y qué duro. Una vez yo recuerdo que me estaban diciendo de un hermano. Y me dijeron, fíjese que ese hermano se depila y se pinta las uñas. Fíjese. Así como lo oye. Y ya era un servidor. Yo no sé cómo se había colado, pues. Pero ya estaba. Y entonces, y nadie se quería hacer cargo de hablar con el fulano, pues. Y como acá todo termina en el pastor tiene que hacerlo, nosotros no lo vamos a hacer. Y la idea más bien es ayudar, pues. Yo creo que uno no debe presentarse como que va a destruir, sino todo lo contrario. Yo recuerdo que no tuve una plática pesada, sino yo lo busqué y le dije, mire hermano, bueno, eso no era poco, o sea, se depilaba, se pintaba, se ponía brillo en las uñas y su pelo era rubio, medio rubio, ¿no? Y el siguiente mes otro color de pelo y era una cosa un poquito extraña, ¿no? Entonces nos sentamos y pues yo no le dije directamente, mire, se está viendo mal, ¿verdad? Sino que le dije, hermano, quisiera saber si tiene alguna dificultad, alguna situación en la que podemos ayudar, ¿verdad? No. Y comenzamos a platicar, pues. Luego él sacó el hecho de que trabajaba con una empresa que distribuía tintes y cosas por el estilo, y como tal tenía que probárselos, ¿verdad? O sea, por eso cambiaba los colores del pelo. Yo no podría hacer eso, hermano. O sea, a mí no, ningún color me queda. Y resulta que esa fue la plática. Yo no lo acusé, yo no le dije nada. Él solo desde ese día, no sé, se sintió como a lo mejor señalado, pues. Y él solo se separó de los servidores y de repente se desapareció. Pero qué duro. Imagínense, hermano, que no fuera un servidor. Imagínense que fuera alguien que nosotros amamos, que está en una dificultad dura, que está en una dificultad difícil. Por eso decimos, usted dejaría un hijo que comienza a pintarse las uñas, que comienza a depilarse, y usted, ay no, si ya, qué bonito te miras, ¿verdad? No, o sea, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? O sea, ¿qué podemos hacer? Es al respecto. En esa vía de una plática dura y seria, es que yo quiero darles estas tres cosas que son importantes. ¿Cómo vamos a tratar nosotros una situación de ese tipo, de esa naturaleza? Número uno, ¿qué hacer cuando una persona camina en el engaño y hay que intervenir? Número uno, entender, ¿verdad? Que cuando hay amor, mire, el corregir, exhortar o aconsejar no es una opción, es una necesidad.
Es una necesidad, o sea, es así de lógico. Hay necesidad. Un papá no puede decir no, o sea, hay vemos cómo salís a la esposa. Hay decírselo vos, no. Hay que sentarnos todos y platicar. Hay que sentarnos todos y hablar de la situación, aun cuando se vuelva un tanto difícil. ¿Qué dice la palabra? Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Como quien dice, no es una opción, es una necesidad. Sepa, dice, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire. Entonces hay que hablar, hay que decirlo. Comúnmente, ahora, aquí es donde viene el asunto. Comúnmente, cuando corregimos, lo que hacemos es destruir a la persona con las palabras. Ese es el grandío que nosotros tenemos. Dice, ¿cómo puedes ser tan tonto? ¿Cómo se te pudo ocurrir tal cosa? Aparte, de hecho, pues que ya el tono de la voz, o sea, no es el tono más agradable. Y yo lo que digo es, ya de por sí la persona tiene un lío, tiene un problema. Y cuando nosotros comenzamos a abordarlo, como no tenemos la sabiduría para hacerlo, le agregamos al lío que ya tiene otro lío. Y es nuestro menosprecio sobre él. Por eso las personas se resienten y en lugar de buscarnos para ser ayudados, no lo hacen, se alejan de nosotros. Porque no usamos, o sea, de sabiduría en cómo tratar ese tipo de situación. Entonces, cuando tocamos el lado afectivo de las personas, atacándolas con el tipo de palabras, y yo diría, y con el tono de palabras, las herimos u ofendemos. Le agregamos más males. ¿Por qué? Porque ya hay que agregarle a la situación que ya trae la persona todos los gritos, todas las ofensas y todas las heridas que vamos a descargar sobre él porque estamos enojados. Perdón, yo no estoy enojado, solo estoy expresando cómo lo hacemos. Y esa es la parte que no debemos hacer. Esa es la parte que no debemos. Lo que se aconseja, mire, lo que se aconseja no es decirle a la persona dónde va a terminar. Que de hecho se lo decimos, ¿verdad? En el infierno vas a terminar si continúas así. No. Sino el modo sabio de hacerlo, mire, es hacerle ver a la persona el lado primero correcto de la situación. Las situaciones son así. Pablo lo decía. Señores, están perdiendo de la gracia. La gracia es la que están perdiendo. La están perdiendo. No es así. No podemos volver a la esclavitud de la ley. ¿Verdad? Entonces se le explica, mira, esto es así. Y explicarle cómo le afecta a usted ver a la persona hundirse en esa situación. O sea, no decimos, sos tonto, no atacamos, sino decimos, esa situación a mí me duele mucho. Fíjese que está usted exactamente hablando con sinceridad y con fuerza una situación, pero no está atacando. Porque a la gente le gusta ser atacada. Repito, por eso los jóvenes dicen,
con el que menos hablaría sería con vos. No voy a hablar con vos porque no se puede. Porque cuando los padres comenzamos a sacar las cosas, lo que comenzamos es a herirlos, es a ofenderlos. Entonces, en lugar de usar a la persona que está teniendo la dificultad, o sea, venimos y nos enfocamos en nosotros. Y decimos, ¿sabes qué? Me duele en el corazón. No decimos, sos un tonto, mira cómo te estoy yendo, mira aquí. Sino le hacemos ver la manera como una situación nos afecta a nosotros, independientemente de cómo ellos se miren haciendo la situación. Amén. Espero esto ayude, porque yo sí me he metido en grandes líos para llegar a entender esta cuestión. Pero es una plática bien inteligente. No es una plática abusiva, no es una plática de gritos, no es una plática de señalamientos, no es una plática de críticas, y en medio de todo ello, usando con mucha sabiduría, o sea, un tono de voz que no golpee. Y eso es lo que nosotros nunca hemos entendido. Porque nadie de alguna manera no lo explica, porque como no tenemos modelos al respecto, nosotros la idea que tenemos es de una mamá, o sea, que cuando el hijo hace algo, agarra, o sea, el cincho y desahoga todo lo que anda llevando. Pero que no se consigue nada al final, sino que lo que se consigue es un mayor capricho, una mayor rebeldía del cipote que está queriendo corregir. ¿Por qué? Porque lo golpeamos con las palabras, con las acciones y con todo. Entonces, repito, lo que hacemos es decir, sufro por tu mal proceder. No sé si puedas soportar verte en tal situación. Estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos llegando al mismo asunto, pero no estamos señalando la vida de las personas, sino estamos diciendo que nosotros estamos sufriendo por tal situación. Amén. Entonces eso es una manera. Cuando hacemos esto, no ofendemos, no herimos, sino dejamos en la conciencia de la persona las consecuencias de su mal proceder en nosotros. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es una de las cosas importantes. El consejo, la intervención en una situación no es una opción, es una necesidad. Pero repite, nosotros no estamos hechos para el diálogo. De repente preferimos no hacerlo, y lo digo por mí. Si yo puedo evitar más hablar de situaciones tan duras con alguien, yo lo voy a evitar. Cuando Pablo no lo hizo así, Pablo se metió en líos. Llegó a las iglesias y les dijo, señores, no están actuando bien, tienen que corregir esto. Número 2, exhortamos, aconsejamos, corregimos en nombre del Señor. Mira, o sea, Colosenses 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Luego decía, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces les exhortamos, les aconsejamos en nombre del Señor. Y lo que decimos es, recuerda lo que dice la palabra. Tú eres un conocedor de la palabra. Tú sabes perfectamente lo que Dios te demanda en esta situación. No somos nosotros. No somos nosotros. Es lo que crea crisis o dificultad en alguien, o la peor crisis o dificultad, es que se aparte de Jesús. Es que se aparte de Cristo. Ese es un lío.
Entonces tenemos que reconvenirlo diciendo eso. Acuérdate lo que manda el Señor, acuérdate de la palabra, acuérdate de lo que has oído, acuérdate de lo que has aprendido en Cristo. El Señor, recuerda, nos manda a hacer tal cosa. Le recordamos la palabra de Dios, lo exhortamos en nombre de Cristo. Amén. Esa es otra cosa que nosotros usamos. Entonces, una persona o una cosa es que una persona afecte la relación con nosotros, pero otra cosa mucho más seria es que las personas afecten su relación con el Señor. Eso es debido a muerte. Hay que intervenir, algo hay que hacer. Y es más serio, hermanos, que afecte la relación con el Señor, porque afectar la relación con el Señor, ahí hay consecuencias de muerte, de sufrimiento y hasta de condenación. Entonces hay que intervenir en ese tipo de situación. El amor se expresa cuidando que la persona no se aparte del Señor, porque su obediencia a la palabra del Señor es vital cuando se trata de cuidar su dignidad o cuidar su valor. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Repito, a lo mejor este mensaje no sea de caer acostado ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero miren, hermano, ¿cómo es necesario? Falla. Porque ahí estamos que no sabemos qué hacer. Yo les estoy diciendo más o menos por dónde. Por dónde. Pero sí digo, en una plática, en un diálogo serio, se requiere mucha inteligencia, mucha sabiduría. Sobre todo para no golpear la vida de la persona, sino en medio de toda circunstancia, entender, fíjese bien, que estamos para ayudar. Yo recuerdo que un hermano, mire, ella dice que de mucha sabiduría, yo decía, eso es lo que necesitamos. Dice que su hijo estaba, todavía no había ni salido de bachillerato y andaba con una susipota. Y un día dice que llegaron, imagínese usted, llegaron a la casa y le dice al papá, papá, nos vamos a casar con fulana de tal. Dice que él, cipotes, no trabajaban, no hacían más que estudiar, pues. Entonces cuando le dijo, mira, me voy a casar, o que nos queremos casar con la fulana, le entró una rabia por dentro, que hubiera querido, pero ¿cómo se les ocurre? Están cipotes, Dios. Él decía en su mente, pues, pero no les dijo nada. Dice que la expresión de él fue, ¿de veras? Ay, pero qué bueno que se vayan a casar. Dice, por adentro se estaba muriendo. Y dice él, pues mire, a mí me parece una idea, una buena idea. Qué bueno que ustedes están pensando en casarse. Y luego les dejó ir, dice, pero ¿cómo van a hacer para sostenerse? Pum, les tiró. Así tranquilo. Mire, yo estoy de acuerdo en que ustedes se casen. ¿Por qué no esperan a salir de bachillerato? Al menos. Y dice que a él le fue bajando el ánimo de casarse a los hipotes. Pero no lo golpeó. No le dijo nada semejante. Sino que de una manera muy sabia le dijo que estaba de acuerdo, qué cosas más bonitas, que miren, y a saber qué cosas más. Y luego les dijo, deberían esperarse. Si ustedes se casan, cuando ya trabajen, ustedes van a vivir felices. Entonces no les destruyó su imaginación, sino que supo cómo hacerlo, y quedaron en amistad y todo el mundo tranquilo, y ya no se casaron. al menos luego sí se casó, pues, pero ya no con ella. Y número 3, exhortemos en nombre de Cristo. Número 3, si usted está, o más bien va a manifestar amor en tales circunstancias, cuidar que una persona no quede en el engaño por amor, es orar fielmente por la persona que se ama, para que el Señor tenga misericordia de ella. ¿Verdad? Entonces hay una plática, pero también
hay una oración. Estamos orando. Estamos diciéndole a Dios, apártalo del mal. Señor, hazle entender la situación. Pero no estamos golpeando, ese es el punto. No nos estamos alejando de las personas cuando lo que estamos necesitando es acercarnos a ella. Eso es el asunto. Pero, repito, necesitamos aprender sabiduría, aprender un manejo de nuestra voz, tono de voz más correcta, y necesitamos sobre todo verdaderamente entender que estamos para amar a las personas, y amar es cuidar su dignidad. Pero en medio de todo, aun cuando tengamos toda la razón, debemos, fíjese bien, trabajar con nosotros mismos para no hacer diálogos o entablar diálogos que dañen u ofendan. Amén. Eso es todo. Así es que si usted ama, qué bueno que ame. Yo creo que todos amamos, pero acuérdese siempre de esta prédica: el amor no deja en el engaño. Hay que intervenir en el nombre de Jesús. Póngase de pie.